Vamos ahora a escuchar las palabras de el contador Rubén Alfredo Mazón, contador público nacional, referente en Argentina en materia de tributación cooperativa. Fue profesor titular en la Universidad Nacional del Sur en las asignaturas sobre cooperativas y otros entes de la economía social, que fue incorporada merced a su iniciativa con carácter obligatorio en los planes de estudio de las carreras de contador público y licenciatura en administración. Fue el primer auditor externo de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca y en la actualidad consultor institucional de esa entidad. Decano de los actuales dirigentes de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, y presidente honorario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, la FAC, y de la Asociación Intercooperativa Regional AIR. Rubén. Gracias. Vamos a tener que conseguir un... Buenas tardes. El doctor Cracoña, en su breve visita a este taller, tomó un dron y sobrevoló el tema de las políticas públicas y las cooperativas. A mí me toca en este momento bajar al territorio tributario, caminar la calle y ver concretamente qué es lo que pasa, lo que debería pasar y lo que tendríamos que hacer para que incidir en un mejor tratamiento tributario hacia nuestras entidades. No, es el del otro lado, ¿no? ¿Al revés? ¿Cuál es el que corresponde? ¿Este? Sí. Muy bien, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de tratamiento tributario es plantearnos que los tributos tienen una doble finalidad, un doble carácter. Por un lado son recursos financieros que la población aporta al Estado para que éste haga frente a los gastos de carácter público. Pero también los tributos son herramientas muy valiosas de la política económica y social del poder público. Y sobre esta base, nosotros podemos analizar el tema de las cooperativas, por un lado como simples contribuyentes del fisco, y por otro lado, ver que los tributos pueden ser instrumentos para influir en favor y muchas veces en contra en el desarrollo de las cooperativas. Veamos entonces el primer tema, el primer enfoque, las cooperativas como simples contribuyentes. Hay un principio de equidad tributaria al cual hizo referencia Cracoña, que corresponde igual trato ante iguales circunstancias y trato diferencial ante circunstancias desiguales. ¿Cómo se mide esto en materia tributaria? Hay un fallo de la Corte Suprema de la República Argentina que es muy ilustrativo. Dice que la igualdad como base del impuesto no constituye una regla absoluta que obliga al legislador a cerrar los ojos ante la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que pueden presentarse a su consideración. Es decir, todos somos iguales ante la ley. La igualdad en la Constitución argentina es la base del impuesto y de las cargas públicas, pero esa igualdad no es una igualdad matemática, no es una igualdad aritmética, es una igual trato en iguales circunstancias, trato diferencial en circunstancias diferentes. Y nosotros decimos que somos diferentes. Cracoña decía, lo puntualizaba. ¿Cómo podríamos plantear o cuáles serían las diferencias que deberían tomarse en cuenta desde el punto de vista tributario para encuadrar debidamente a las cooperativas? En mi punto de vista, hay una primera que es la identidad de sujeto. ¿Qué significa esto de la identidad de sujeto? Que entre la cooperativa y el asociado, que son sujetos jurídicos distintos, existe un solo sujeto económico. ¿Por qué? Porque no hay en la relación entre la cooperativa y el asociado un interés contrapuesto. No es como una transacción comercial que yo, comerciante, voy a tratar de sacar el mejor provecho
en base a que el consumidor, que tiene un interés contrapuesto al mío, me traslade la mayor parte de riqueza. En el caso de las cooperativas, tanto el asociado como la cooperativa tienen el mismo propósito, porque la gente se une en cooperativas. ¿Para qué? Para obtener, a través de la potencialidad del conjunto, lo que individualmente no pueden alcanzar, o si lo alcanzan en forma individual, les representa un mayor costo. Este primer tema de la identidad del sujeto desde el punto de vista económico, en un tema del tributario, donde las leyes dicen concretamente que hay que atender a la realidad económica y no la realidad jurídica para encuadrar una situación desde el punto de vista impositivo, es importante. Un segundo aspecto tiene que ver con la naturaleza jurídica. Las cooperativas tienen una naturaleza especial, son entidades sui generis, ni son sociedades ni son asociaciones. En la Argentina, por suerte, esto después de muchos años, lo ha terminado reconociendo desde el 2014 el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque por un lado habla de las sociedades, por otro lado de las asociaciones, por otro lado de las cooperativas y por otro lado de las mutuales. Tanto las cooperativas como las mutuales, principales locomotoras de la economía social, están en este momento diferenciadas totalmente de lo que es una sociedad o lo que es una asociación. Y estos aspectos, desde el punto de vista tributario, también tienen mucha importancia, porque cuando se habla de una sociedad en materia tributaria, no se está hablando de una cooperativa. Las operaciones entre las cooperativas y sus asociados, dentro de esta naturaleza jurídica, también asumen un rol fundamental. No son simples transacciones comerciales, son actos cooperativos con todo lo que ello conlleva. Ahora vayamos a aspectos económicos que tienen que ver con el patrimonio neto de la cooperativa. El capital cooperativo es un capital muy distinto. ¿Por qué? Porque no tiene poder en las decisiones. Un asociado, un voto, cualquiera hace su capital. No tiene derecho al resultado, sino a lo sumo, puede recibir un interés limitado. Y tampoco tiene derecho al resto del patrimonio neto, porque el asociado cuando se retira solo puede llevar el valor nominal de sus aportaciones. Otro elemento diferencial son los resultados. El excedente repartible de la cooperativa, es decir, aquel que proviene de la diferencia entre el costo y el precio de los servicios que se le prestaron a los asociados, tiene distintos destinos que están específicamente establecidos por las leyes de cooperativas. Casi todas ellas tienen un porcentaje para reserva legal, tienen un porcentaje para fondos, ya sea de educación y capacitación, o de asistencia o premio estímulo para el personal. Además, algunas de ellas, no es el caso de la Argentina, pueden destinar determinadas sumas a reservas facultativas y si el estatuto lo permite, pueden darle un interés limitado al capital. El resto del excedente va a lo que se llama el retorno cooperativo, aquello que inventó en 1844 el gran pionero Charles Howard. El resto del excedente, es decir, aquello que no es repartible porque proviene de operaciones ajenas a la relación cooperativa asociado, va a una reserva especial. Entonces, además del capital, hay diferencia en los resultados, pero hay también diferencia en las reservas. ¿Por qué? Porque las reservas son irrepartibles entre los asociados en general, aún en caso de retiro, y tampoco pueden repartirse si la cooperativa se disuelve, porque integrando el sobrante patrimonial, tienen como destino un destino desinteresado, van a la educación y el fomento del cooperativismo. En la Argentina, con esa finalidad específicamente, pasan al Estado. Ante esas diferencias, entre esas 5 diferencias, es necesario hacer un resumen conceptual para podernos, sentar a conversar sobre por qué las cooperativas tienen que tener un tratamiento diferencial y adecuado a su particular naturaleza. Resumimos entonces que
las cooperativas constituyen una realidad distinta y por el principio de equidad tributaria, ante una realidad distinta, corresponde un tratamiento tributario también distinto y adaptado a esa realidad. Pero también hay que atender a la naturaleza particular de las cooperativas para determinar si procede o no su sujeción a los diferentes tributos, de acuerdo a la finalidad que cada uno de ellos persigue. Si hay un impuesto al soltero, no se lo podemos aplicar al casado. Si hay un impuesto a una actividad lucrativa, no se lo podemos aplicar a alguna cooperativa. Y si las cooperativas aún así resultan sujetos de un tributo, también debe atenderse a su naturaleza para encuadrarla en tratamientos diferenciales que pudieran existir o corresponder en ese tributo, porque aún los sujetos de un tributo no todos tienen dentro de la ley la misma consideración o el mismo tratamiento. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estos, digamos, pilares conceptuales cuando queremos defender en las labores de incidencia la situación de las cooperativas en el ámbito tributario. Tenemos que ser claros, tenemos que ser didácticos, tenemos que hablar con los legisladores, con los hacedores de las políticas públicas, para que entiendan concretamente que las cooperativas, estamos hablando de las cooperativas como simples sujetos tributarios, no están pidiendo un tratamiento preferencial, sino un tratamiento diferencial. Es decir, no pueden cerrar los ojos, como dice la Corte Suprema Argentina, ante una realidad que es totalmente distinta. Máxime que en materia tributaria hay que atender a la realidad económica, y esa realidad económica en las cooperativas es muy distinta a otro tipo de empresas. Yo voy a hacer una recorrida ahora por los distintos tributos y contarles algunas experiencias. En primer lugar, los tributos se pueden clasificar en tres grandes rubros: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos son los aportes que se hacen al Estado para financiar los servicios públicos indivisibles, la educación, la defensa, la seguridad, mientras que las tasas y también las contribuciones representan el pago de servicios públicos divisibles. Uno diría, bueno, en materia de impuestos, cuando hay un aporte para financiar servicios públicos indivisibles, y después vamos a ver los distintos impuestos, el tema de las cooperativas es distinto al tema de las tasas y contribuciones, porque si estamos pagando servicios públicos divisibles y las cooperativas utilizan esos servicios, evidentemente tienen que pagar la tasa. Pero a veces no es tan simple. Yo ahí puse ABL Bahía Blanca. En una oportunidad, en la ciudad de Bahía Blanca, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, de conservación de la vía pública, de alumbrado, etcétera, estableció por ordenanza municipal una diferencia entre las tasas que pagaban las casas de familia y las tasas que pagaban las casas de comercio. Entonces, se planteó lo siguiente a la municipalidad de la ciudad. ¿Qué es una casa de comercio? Es aquella casa donde se realizan actos de comercio. ¿Y qué son actos de comercio? El Código de Comercio, el ex Código de Comercio de la Argentina, decía que el acto de comercio es aquel que consiste en que alguien adquiere una cosa con la finalidad de venderla a un precio mayor, lucrando con esa diferencia. ¿En las cooperativas sucede eso? En las cooperativas no sucede eso. Se hizo el planteo y durante los años que duró esta diferencia en la tasa entre casas de familia y casas de comercio, las cooperativas terminaron pagando como casas de familia por sus locales donde funcionaban sus actividades. Vayamos a ver ahora los distintos impuestos. Vamos a hablar del impuesto sobre las rentas. Este impuesto que nos tiene desvelados a los argentinos, porque prácticamente ayer hasta
hoy a las 6 menos 5 de la mañana se terminó de votar un presupuesto donde el Estado quería imponer el impuesto a las ganancias, así se llama en la Argentina, a las cooperativas. Y las cooperativas decimos, no tenemos actividad lucrativa, no tenemos ganancias, tenemos excedentes que devolvemos a los asociados. De todas maneras, yo en este caso me voy a poner un poco en abogado del diablo, porque los impuestos, el impuesto sobre la ganancia se llama en la Argentina. En otros lugares se llama impuesto a la renta, impuesto sobre sociedades, impuesto a la renta corporativa. Y hasta alguien podría decir, vamos a ponerle impuestos sobre los ingresos netos, a diferencia de los impuestos sobre los ingresos brutos, que son los impuestos sobre transacciones. Las cooperativas carecen de fin de lucro. Son entidades de personas y no de capital. Esto es importante. Por lo cual, el gravamen del impuesto sobre el ingreso neto debería recaer sobre los asociados que cobran los retornos o los intereses sobre las cuotas sociales de capital. Si son entidades de personas, cuando hay una entidad de persona, no se grava a la entidad, se grava a la persona que la integran. Cuando hay una entidad de capital, se grava a la entidad de capital y en general los tenedores de las acciones tienen liberada ese ingreso, liberado impositivamente. Las cooperativas deberían estar alcanzados con este criterio, a lo sumo, por los excedentes destinados a reserva. Lo único que le queda a la cooperativa, el único ingreso neto que le queda a la cooperativa, la única renta que le queda a la cooperativa como tal, es lo que queda como reserva, porque el resto lo distribuye o lo manda a fondos que se van a gastar en el ejercicio. En este intento de gravar las actividades de cooperativas y mutuales, como más o menos vamos bien en tiempo, les voy a contar un poco qué pasó en la Argentina en estos últimos días. Es de alguna manera la continuación de algo que sucedió en el mes de diciembre. En la Argentina, el Poder Ejecutivo pidió al Congreso gravar con impuesto a las ganancias, con impuesto a la renta, a las cooperativas que tengan actividades financieras o de seguros. ¿Y por qué viene esto? Viene esto que se está dando no solamente en la Argentina, en muchos países del mundo, porque hoy hablaba el doctor Cracoña de que allá en la mitad del siglo XIX, las cooperativas surgieron como reacción al capitalismo industrial, al capitalismo manchesteriano. Pero ahora el que domina el mundo no es el capitalismo industrial, el capitalismo manchesteriano. El que domina el mundo es el capitalismo financiero, el poder financiero. Y al poder financiero le molesta la competencia de entidades sin fines de lucro como son las cooperativas y mutuales. Por eso dirigieron su poder de lobby, su poder de incidencia sobre este tipo de entidades, sobre las cooperativas y las mutuales financieras o seguros. Seguros es también una parte de la actividad financiera. Si uno ve quiénes son los propietarios de los grandes grupos aseguradores, son los mismos propietarios que de los bancos. Entonces, frente a esa circunstancia, se trató de gravar con impuesto a las ganancias, que es el impuesto a la renta en la Argentina, a las cooperativas y mutuales financieras y de seguros. En función de eso, se ganó el año pasado, en el mes de diciembre, y ese artículo quedó vetado. En esta oportunidad volvieron de nuevo con el apoyo de los gobernadores que necesitaban fondos y querían que se grabara cualquier cosa con tal de poder equilibrar sus presupuestos públicos. ¿Qué fue lo que se logró? Se logró un canje, un cambio de figuritas. Se mantuvo que las cooperativas no pueden ser alcanzadas por el impuesto a la renta, pero se las grabó con impuesto sobre el patrimonio neto. Y en función de eso, se gravó a las cooperativas y mutuales más grandes con el 6% sobre patrimonio neto, que es un despropósito, 6% sobre patrimonio neto, a las cooperativas de entre 50 y 100 millones de pesos, que más o menos son entre 1.250.000 dólares y 2,5 millones de dólares, con el 4%,
y menos de 50 millones, es decir, menos de patrimonio neto inferior a 1.250.000, se las dejó liberadas. ¿Por qué? Porque cuando las cooperativas son chicas, no molestan, son la ambulancia del sistema, incluso diríamos son funcionales al sistema porque levantan justamente los heridos que deja el sistema. Entonces, mientras son chicas, que sigan actuando porque nos vienen bien. Esta situación fue entonces, en el tema del impuesto a las rentas, la experiencia que tuvimos en estas horas, en esta madrugada en la Argentina. Vayamos a otro tipo de impuestos, los impuestos sobre el patrimonio neto, sobre el patrimonio. ¿Por qué se grava el patrimonio? Se grava el patrimonio para, digamos, apoderarse del patrimonio de la gente. No, se grava el patrimonio porque es demostrativo de una capacidad de renta. Si, digamos, una persona tiene un campo y lo tiene trabajando, seguramente le van a gravar la renta. Pero si no lo tiene trabajando y es un capital ocioso que podría trabajar, por allí se le grava al patrimonio porque es productor de renta y no está produciendo renta. Son complementarios, el impuesto del patrimonio es complementario al impuesto a la renta. Pero las cooperativas no son productoras de rentas. Además, las cuotas sociales de capital, si son alcanzadas por el gravamen patrimonial, deben ser en cabeza de asociado, no en cabeza de la cooperativa. Solamente las reservas son propiedad indivisible de la cooperativa. Entonces, estos aspectos deberían estar muy claros porque esas son las grandes diferencias entre las cooperativas y las sociedades de capital. ¿Qué experiencia tenemos en la Argentina? Tenemos la experiencia de la Ley 23.427, que es una contribución especial, ¿se acuerdan? Impuestos y contribuciones. Es una contribución especial que grava en el 2% el patrimonio de las cooperativas, pero es una contribución destinada a la promoción y educación cooperativa, es decir, una contribución que hacen las mismas cooperativas para que el Estado, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y de los órganos locales similares en provincias, devuelva esa contribución en aspectos que hagan a la promoción y a la educación cooperativa. Y tenemos un tercer grupo de impuestos, estamos hablando de los impuestos, impuestos, tasas y contribuciones, nos hemos detenidos en impuestos. Impuestos sobre las transacciones, y este también es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque las operaciones entre una cooperativa y sus asociados no son transacciones, ya lo dijimos antes, existe un solo sujeto económico, no hay una transacción. La cooperativa opera por cuenta y orden de los asociados. La cooperativa va al mercado a buscar bienes y servicios para sus asociados o va al mercado a llevar la producción de sus asociados. No está haciendo una transacción en la relación entre la cooperativa y el asociado. Entonces, el acto cooperativo no puede ser un acto imponible en este tipo de impuestos. Y vamos a dividir este tipo de impuestos en dos grandes categorías. Lo que se llaman los impuestos sobre los ingresos brutos, los impuestos sobre la operatoria y este otro impuesto más moderno que es el impuesto al valor agregado. Algunas experiencias en este aspecto. El impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto sobre la actividad, sobre la operatoria, nosotros tenemos una experiencia en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, por suerte, la Constitución recogió la prédica de las cooperativas y dice que la provincia se compromete o le reconoce a las cooperativas un tratamiento tributario acorde a su naturaleza. Sobre esa base, la incidencia cooperativa logró que se aprobara una ley, la 13.360, que determinó que como las cooperativas en la relación con sus asociados no operan transaccionalmente, no le corresponde pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Están no sujetas al impuesto sobre los ingresos brutos. En algunos países de Latinoamérica se habla de que no están afectados, inafectas, ¿no es cierto? Entonces, se logró ese tema. Durante varios años a posteriori, y especialmente cuando algunas cooperativas comenzaron a ser fuertes, el lobby empresarial
logró que el Poder Ejecutivo planteara situaciones de derogar esta ley. Hasta que finalmente se logró el Poder Ejecutivo, que aprovechó una mayoría circunstancial en las cámaras de legisladores, derogarla y poner la ley 15.007. ¿Qué dice la 15.007? Dice concretamente que el acto cooperativo ya no está más no sujeto, ahora está exento. Y hay una diferencia fundamental, porque ninguno de los dos casos se paga, ni por la 13.360 ni por la 15.007. Pero la 13.360 decía, este impuesto no corresponde al acto cooperativo. La 15.007 dice, este impuesto corresponde, pero te lo voy a declarar exento como una liberalidad, que hoy lo tenés, pero mañana si se me antoja no la tenés más. Entonces hay una diferencia muy importante entre la no sujeción, la no afectación y la exención. La exención depende de la buena o mala voluntad del poder de turno. Y en el caso del IVA, que yo he visto una interesante movida en Paraguay y que le permitió liberar, primero por vía judicial y después por las leyes que, una vez que la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma que implantó el IVA sobre el acto cooperativo, la ley lo reconoció. El IVA es un impuesto muy especial, porque ustedes saben que el IVA se va trasladando. Cuando hablamos de una cooperativa que trabaja con consumidores finales, me parece perfecto que el IVA no afecte al acto cooperativo. Pero cuando el IVA se aplica a una cooperativa que no está en contacto con el consumidor final, supongamos, por ejemplo, en una cooperativa de provisión a farmacéuticos que tienen su propia droguería. Si cuando llega a la cooperativa la cadena del IVA se corta, ¿cómo hacen después el farmacéutico para poder pagar su IVA? Porque el IVA es un impuesto que tiene sus créditos fiscales y sus débitos fiscales. Entonces aquí hay un proceso que muchas veces no podría ser aplicado en cooperativas intermedias. Desde ya le quiero decir que la ley 15.007, que pasó de no sujeción a exención, ha sido recurrida por las cooperativas ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. En este momento se está planteando la inconstitucionalidad de esa norma. Y bueno, ahora vayamos al otro tema. Decíamos que los tributos también no solamente son recursos para el fisco, sino también son herramientas de política tributaria. ¿Y qué pasa con la política tributaria frente a las cooperativas? Aquí ya se nombró en más de una oportunidad el tema de las Naciones Unidas. La resolución 64-136 que se dictó a fines del 2009 declaró al año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, pero el lema fue muy importante. Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor, dijo las Naciones Unidas. Pero además, dentro de una de sus normas, alentó a los gobiernos del mundo a promover el crecimiento y sostenibilidad de las cooperativas a través de incentivos fiscales apropiados. Es decir, no solamente plantea un trato acorde a la naturaleza, sino un trato preferencial, no diferencial, también preferencial. Incentivos fiscales apropiados para que crezcan y se sostengan las cooperativas. Y otra de las normas que se habló es de la Organización Internacional del Trabajo, porque la recomendación de junio del 2002, la 193, la clásica 193, dicen que los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas. ¿Y qué dice? Y compatibles con su naturaleza y función. Y aquí el tema tributario también tiene mucho que ver, porque la igualdad frente al impuesto es, como decíamos antes, igual trato en iguales circunstancias, pero diferencial ante circunstancias diferentes, y la cooperativa, señores y señoras, es una empresa diferente. Muchas gracias.